Lo tenía todo: dinero incalculable, un estatus envidiable y una boda de ensueño ya programada. Pero en el fondo de su alma le faltaba la única cosa que su fortuna no podía comprar: la certeza absoluta de ser amado de verdad por quien era y no por lo que tenía. Por eso, tomó la decisión radical de desaparecer de su propia vida privilegiada y regresar disfrazado como un humilde barrendero, con el único propósito de observar quién permanecería a su lado cuando el lujo se desvaneciera por completo. Lo que descubrió sobre la mujer que juraba amarlo eternamente lo cambió todo para siempre. Porque a veces la prueba revela mucho más sobre la persona que pone a prueba que sobre aquella que está siendo probada. El sol apenas comenzaba a calentar el asfalto esa mañana cuando él empujó el pesado carrito de basura por la misma calle exclusiva donde solía estacionar sus autos deportivos importados. El uniforme de color naranja brillante parecía pesar 1 tonelada sobre sus hombros, no por la calidad de la tela, sino por todo lo que representaba socialmente. Los guantes de trabajo toscos ocultaban unas manos acostumbradas a dar apretones firmes en salas de juntas perfectamente climatizadas. El olor que lo rodeaba no era nada agradable y las miradas de las personas que pasaban dejaban dolorosamente claro que nadie veía a un hombre ahí. Solo veían la función que desempeñaba. Fue en ese preciso momento cuando ella apareció en la acera. Valentina venía distraída, con la vista fija en su celular, sus tacones de diseñador golpeando rápidamente el suelo. Pasó justo a su lado, sin reconocer el rostro que conocía tan íntimamente. Cuando finalmente se percató del uniforme de limpieza, arrugó la nariz con disgusto. Disminuyó el paso y se desvió unos centímetros, como si el simple contacto visual pudiera mancharla. Él murmuró un «Buenos días», en voz baja, casi automático. Ella respondió con un gesto frío y distante, sin siquiera dignarse a levantar la mirada. En ese instante tan simple, sin gritos dramáticos ni humillaciones directas, él sintió que algo esencial se rompía dentro de su pecho. Y allí, empujando el carrito en medio de un silencio desolador, decidió que llevaría esa prueba hasta las últimas consecuencias. Alejandro Castillo nunca necesitó presentarse ante nadie. Su apellido hacía todo el trabajo por él. En las reuniones de negocios, bastaba con que entrara en la sala para que las conversaciones ajenas disminuyeran respetuosamente. En los restaurantes más exclusivos, el gerente aparecía a su lado antes incluso de que pudiera hacer el pedido. Toda su vida fue así: puertas abiertas de par en par, sonrisas rápidas y un respeto automático. Pero cuando se quedaba completamente solo, el silencio tenía un matiz diferente. No había aplausos en esa soledad. Conoció a Valentina en un evento privado y exclusivo, de esos donde todos fingen sentirse cómodos y relajados. Ella rió encantada de sus bromas. Tocó suavemente su brazo mientras hablaba y parecía genuinamente interesada en cada palabra que salía de su boca. A Alejandro le gustó su ligereza, su atención absoluta, la forma en que ella parecía ver algo más allá de su inmensa cuenta bancaria. O tal vez eso fue lo que él quiso creer desesperadamente. En pocos meses, la relación se convirtió en una rutina de viajes exóticos, fotos perfectamente encuadres y comentarios en redes sociales elogiando a la pareja perfecta. La propuesta de matrimonio sucedió sin sorpresas. Un anillo extremadamente costoso, una cena impagable y una respuesta que todos esperaban. Valentina lloró de emoción, dijo «sí» y publicó absolutamente todo en sus redes sociales ese mismo día. Alejandro sonrió para las fotos, pero esa noche, mientras ella dormía plácidamente, él se quedó despierto mirando al techo, pensando en cuánto todo aquello parecía demasiado fácil. Las señales siempre estuvieron ahí, presentes, pequeñas, discretas, fáciles de ignorar si uno no quería verlas.
A Valentina le molestaba visiblemente cuando él salía vestido de forma demasiado sencilla. Corregía constantemente la manera en que él hablaba con los meseros. Hacía bromas crueles sobre gente mantenida y se quejaba de lugares que consideraba mal frecuentados o de baja categoría. Alejandro se reía, cambiaba de tema y se convencía a sí mismo de que era simplemente una diferencia de crianza o educación. La incomodidad se transformó en una profunda inquietud cuando se dio cuenta de que, sin la tarjeta negra sobre la mesa, las conversaciones entre ellos se marchitaban. El interés de ella parecía crecer exactamente en la misma proporción que los gastos y lujos que él le proporcionaba. Comenzó a preguntarse seriamente si todavía sería el elegido si todo aquello desapareciera de un momento a otro. La idea de la prueba no surgió como una locura pasajera, surgió del miedo más profundo. Miedo de despertar, años después, al lado de alguien que amaba lo que él tenía, pero no quien él era en realidad. Fingir ser un barrendero por unos días parecía algo absurdo, pero también parecía la única forma de ver la verdad sin filtros ni máscaras. Alejandro no buscaba venganza, no quería humillar a nadie, solo quería una respuesta honesta, aunque fuera silenciosa y dolorosa. Solo que no imaginaba que, al intentar proteger su propio corazón, daría el primer paso para ver cómo su vida se desmoronaba ante sus ojos. Alejandro siempre creyó firmemente que el amor verdadero necesitaba un lugar seguro para poder existir. Para él, casarse no era solo compartir una mansión o firmar papeles legales. Era construir un espacio sagrado donde pudiera finalmente bajar la guardia y ser él mismo. Su sueño no era el evento lujoso y grandilocuente que Valentina planeaba con tanto entusiasmo, ni la lista interminable de invitados VIP. El sueño de él era simple: despertar al lado de alguien que lo eligiera incluso en los días en que no tuviera nada material que ofrecer. Durante el compromiso, se sorprendía imaginando escenas comunes y corrientes. Un café hecho con prisa en una mañana cualquiera. Conversaciones triviales en el sofá. Silencios cómodos y compartidos. Pensaba que, después de años viviendo bajo expectativas y exigencias, finalmente tendría un refugio donde no necesitaría probar su valor constantemente. Valentina decía querer exactamente lo mismo. Hablaba de ser socios de vida, de crecer juntos, de enfrentar el mundo lado a lado. Alejandro se aferraba a esas palabras como un náufrago que se sujeta a un ancla de salvación. Pero la prueba comenzó a corroer ese sueño demasiado rápido. En los primeros días, fingiendo ser barrendero, percibió cambios sutiles, pero significativos. Valentina pasó a tardar mucho más en responder sus mensajes. Las llamadas telefónicas disminuyeron drásticamente. Cuando él aparecía cerca de ella mantenía una distancia física notable, como si aquel hombre de uniforme no pudiera formar parte del mismo mundo que ella habitaba. Alejandro todavía intentó justificarla. Tal vez fuera solo sorpresa, tal vez un desconcierto momentáneo ante la situación. Entonces vino la primera caída de verdad, el primer golpe a la realidad. Cierta tarde la vio cruzar la calle con una amiga. Valentina hablaba animadamente, gesticulando con elegancia. Cuando sus ojos se cruzaron con el uniforme naranja, su sonrisa se borró instantáneamente. Ella susurró algo al oído de su amiga, quien soltó una risa burlona. Las dos desviaron el camino, cruzando hacia el otro lado de la acera para evitarlo. Alejandro escuchó apenas un fragmento, lanzado al aire sin ningún cuidado. «Imagínate si fuera conmigo. Dios me libre». La frase no fue dicha directamente para él, pero cayó como una piedra directo en su pecho. No hubo discusión, ni confrontación alguna, solo el peso seco y brutal de la constatación. Él no era invisible solo como persona. Era alguien a quien ella claramente no quería tener cerca en esa condición.
Aún así, Alejandro insistió tercamente en creer que aquello no definía toda la relación. Por la noche, cuando Valentina llegó a casa, comentó sobre el trabajo agotador de él con un tono extraño, casi impaciente y molesto. No le preguntó cómo estaba. No demostró la más mínima curiosidad, solo se quejó del mal olor, le pidió que se duchara rápido y que evitara tocar su ropa de marca. Allí, algo esencial y profundo comenzó a agrietarse irreparablemente. Alejandro se miró en el espejo del baño, todavía con marcas de suciedad y hollín en los brazos, e intentó reconocer al hombre que estaba allí reflejado. Había creado ese escenario para buscar seguridad emocional, pero ahora sentía exactamente lo opuesto, una inseguridad abismal. El sueño de un amor que resistiera la pérdida de estatus comenzaba a deshacerse, pieza por pieza, frente a sus ojos. A pesar de todo, respiró hondo y decidió continuar. Todavía quería creer que podía estar equivocado, que tal vez, en algún momento, Valentina lo sorprendería positivamente, y él todavía pensaba que podía arreglarlo todo. Los días siguientes no trajeron choques dramáticos, trajeron rutina, y fue eso lo que más le dolió. Alejandro se despertaba antes del amanecer, se ponía el uniforme todavía húmedo del día anterior y salía en absoluto silencio. Valentina casi nunca se daba cuenta. Cuando lo percibía, simplemente se giraba hacia el otro lado de la cama king size. No había más besos de despedida, ni preguntas automáticas sobre su día. La casa parecía más grande, más fría y vacía, aunque todo estuviera en su lugar. En la calle pasó a notar detalles crueles que antes no existían para él. Personas que cruzaban para no compartir la misma acera. Miradas que resbalaban sobre él, como si fuera parte del paisaje urbano o un objeto más. Comentarios despectivos lanzados al viento. Nada explícito. Nada que pudiera convertirse en una pelea. Solo pequeñas confirmaciones diarias de que sin su apellido y su dinero, era fácilmente descartable. Valentina también cambió. Empezó a quejarse del clima pesado que había en la mansión. Decía que él estaba raro, distante, deprimido. En ningún momento preguntó por qué. Cierta noche, mientras cenaban en un silencio incómodo, ella comentó que extrañaba ambientes mejores y rodearse de personas que combinaran más con la etapa de vida en la que ella estaba. Alejandro masticó despacio, tragando junto con la comida algo amargo que no bajaba. El momento de tocar fondo no llegó en forma de grito, vino en forma de una vergüenza ajena y profunda. Un sábado, Valentina insistió para que fueran a una fiesta de cumpleaños importante. Él dijo que estaba muy cansado, que tal vez no era una buena idea aparecer de esa manera, con las manos callosas. Ella suspiró, visiblemente impaciente. Entonces quédate, va a ser mejor para todo el mundo. No hubo invitación real ni insistencia cariñosa, solo una fría exclusión. Alejandro se quedó en casa, sentado en el sofá italiano carísimo que él mismo había elegido, mirando fotos antiguas colgadas en la pared. Recordó cuando Valentina le decía que lo amaba por el hombre sencillo que él era en el fondo. Recordó cómo creyó ciegamente en eso. La casa, que antes simbolizaba un futuro juntos, ahora parecía un escenario prestado, un set de filmación vacío. La soledad comenzó a apretar de verdad, cuando se dio cuenta de que no tenía con quién compartir aquello. No podía contar la verdad a nadie. No podía pedir consejo. Todo formaba parte de la prueba que él mismo había diseñado. Y, con cada día que pasaba, el precio a pagar parecía demasiado alto. En una noche lluviosa, regresó a casa más tarde de lo habitual. Estaba exhausto física y mentalmente. Encontró a Valentina impecablemente arreglada, lista para salir. Ella explicó, sin ningún entusiasmo, que había sido invitada a una cena mejor, con gente interesante. Miró el uniforme sucio de él, luego miró su reloj de oro.
Creo que es mejor que ni vayas conmigo. No combinas con el lugar. Alejandro asintió lentamente. No discutió. No pidió explicaciones. Solo observó mientras ella salía, dejando tras de sí un silencio pesado y denso. Cuando la puerta se cerró, no sintió rabia. Sintió algo peor: aceptación. Se sentó en el suelo de la cocina de mármol, recostado contra el gabinete, y se quedó allí por un tiempo que no supo medir. Pensó en todo lo que había construido con tanto esfuerzo para llegar hasta ahí. Pensó en el hombre que era antes del disfraz y en el hombre en el que se estaba convirtiendo ahora. Por primera vez, se cuestionó si aquella prueba había ido demasiado lejos, o si en realidad él simplemente estaba viendo la verdad demasiado tarde. Aún así, una parte de él insistía en buscar señales de salvación. Tal vez Valentina solo estaba confundida. Tal vez el choque de su nueva realidad había sido muy grande. Tal vez, si él le daba tiempo, todo se arreglaría. El amor, al final de cuentas, no necesitaba ser perfecto. Necesitaba solo resistir a las tormentas. En la madrugada, ella regresó. No estaba ebria, no estaba irritada, estaba extrañamente calmada. Se sentó al lado de él en el sofá y comentó, casi casualmente, que había conocido personas nuevas, que el mundo estaba lleno de oportunidades brillantes. Después sostuvo la mano de él por unos segundos y dijo: «Ya pasará, esta etapa rara se va a terminar». Alejandro escuchó aquello como quien agarra una tabla de madera en medio de un naufragio. No era cariño genuino, pero parecía cuidado. No era amor, pero sonaba como permanencia. Él decidió creer. Decidió que todavía había algo allí que valía la pena salvar. Aquella noche, acostado al lado de ella, pensó que tal vez nadie más se iría. Y esa pequeña esperanza, frágil y mal sustentada, fue lo que lo mantuvo allí por un tiempo más. En algún momento de tu vida, ¿ya sentiste que necesitabas hacerte pequeño para no ser abandonado? ¿Ya notaste a alguien quedándose a tu lado, solo mientras le resultaba conveniente? ¿Esta parte de la historia te apretó el pecho también? Si esto ya te ha pasado, responde con un sí en los comentarios. A veces, saber que no estamos solos en este sentimiento lo cambia todo. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó antes que el despertador. La habitación todavía estaba oscura, y Valentina dormía de espaldas a él, respirando de forma tranquila y rítmica. Por primera vez en muchos días, él no sintió prisa. Se quedó allí, observando el techo, dejando que los pensamientos pasaran sin intentar empujarlos lejos. En el camino hacia el trabajo, empujando el carrito por la misma calle de siempre, algo diferente sucedió. Un señor mayor se detuvo, sosteniendo una bolsa pesada de mercado. Sin decir nada, Alejandro soltó el carrito por un instante y lo ayudó. El hombre agradeció con una sonrisa simple, sincera. «Buenos días, mi hijo». Aquellas palabras tocaron hondo, no por el elogio, sino por el respeto humano que contenían. Poco después, un niño lo señaló y le preguntó a su madre si aquel era el señor que deja la calle limpia. La mujer respondió que sí, con total naturalidad. No hubo desprecio en su voz, no hubo vergüenza. Alejandro siguió caminando, sintiendo que algo se reorganizaba por dentro de su ser. Se dio cuenta de que la prueba había cambiado de enfoque sin que él lo notara. Ya no se trataba solo de descubrir quién era Valentina. Se trataba de entender en quién se había permitido convertir él mismo. Durante años se escondió detrás de un apellido y de cifras bancarias, creyendo que aquello lo protegía del mundo. Ahora, sin nada de eso, todavía estaba allí, entero. Por la noche, Valentina habló sobre la boda con la misma emoción desbordante de siempre. Fechas, detalles, invitados de honor. Alejandro escuchó en silencio. Por primera vez, no intentó encajar en el entusiasmo de ella. Solo observó analíticamente.
Percibió cómo las conversaciones siempre giraban en torno a lo que sería visto, admirado y comentado por los demás. Poco se hablaba sobre ellos dos como pareja. Más tarde, solo en el baño, Alejandro encaró su reflejo en el espejo. El uniforme estaba doblado en una esquina. Se preguntó cuándo había comenzado a aceptar tan poco para sí mismo, cuándo pasó a confundir el miedo a perder con el amor real. No sintió rabia, sintió una claridad absoluta. El cambio no vino como una decisión radical y explosiva, vino como un cansancio profundo de fingir que todo estaba bien, fingir que aquello era amor suficiente para una vida. Por primera vez desde el inicio de la prueba, Alejandro se permitió imaginar un futuro diferente. Un futuro sin aquella constante sensación de no ser suficiente. Él todavía no sabía qué haría exactamente. No sabía si tendría el coraje de enfrentar las consecuencias sociales. Pero, al apagar la luz y acostarse, una certeza silenciosa se afirmó. Él no quería vivir más siendo apenas tolerado. Tal vez saliera mal, tal vez doliera todavía más. Pero por primera vez en mucho tiempo, Alejandro quiso intentar no salvar la relación, sino salvarse a sí mismo. Alejandro no le contó nada a nadie. Continuó vistiendo el uniforme, despertándose temprano, cumpliendo la ruta de limpieza como siempre. Pero por dentro, algo se había movido de lugar. Pasó a prestar atención a su propio cuerpo, al cansancio real, al hambre que no venía de la falta de comida, sino de la falta de sentido. Empezó a anotar pensamientos en un cuaderno viejo, cosas simples que nunca había tenido el coraje de admitir. Cuánto se sentía pequeño cuando necesitaba impresionar, cuánto se callaba para no desagradar a los demás. En casa dejó de anticipar los deseos de ella. No corrió más para agradar ni complacer. Cuando Valentina se quejaba del mal olor, él simplemente se duchaba sin pedir disculpas sumisas. Cuando ella hablaba de fiestas exclusivas e invitaciones, él escuchaba sin ofrecerse a acompañarla. Pequeños gestos, casi invisibles, pero que exigían un esfuerzo titánico. Cada silencio de él parecía una prueba nueva, no para ella, sino para sí mismo. Hubo días en los que casi desistió, en los que pensó en revelar todo, terminar con la farsa, pedir comprensión y volver a su vida anterior, en los que la soledad pesaba tanto que cualquier migaja de afecto parecía suficiente. En una de esas noches, Valentina se sentó a su lado y comentó que extrañaba al Alejandro de antes. Él preguntó con calma a cuál de ellos se refería. Ella se rió, cambió de tema, evadió la pregunta. Su risa resonó más fuerte que cualquier respuesta verbal. En el trabajo, Alejandro comenzó a conversar con personas que nunca habría notado desde su auto blindado. Don Manuel, el portero de la cuadra, le contó historias de su juventud. Una señora le dejó un vaso de agua fresca en la acera. Nada de eso resolvía su vida complicada, pero todo eso le recordaba algo esencial. Él existía más allá de la imagen poderosa que vendía. Aún así, los conflictos internos no le daban tregua. Por la noche, acostado al lado de Valentina, el miedo le susurraba al oído. ¿Y si él estuviera exagerando? ¿Y si el amor fuera así de imperfecto realmente? ¿Y si, al revelar la verdad, lo perdiera todo de una vez? La idea de destruir su propio compromiso lo paralizaba. Había invitaciones enviadas, expectativas creadas, familias importantes involucradas. La presión social era real y asfixiante. Él recordaba quién era al inicio de la relación. Atento, disponible, siempre dispuesto a ceder en todo. Aquello había sido amor, o miedo profundo de quedarse solo. La duda lo corroía por dentro. Hubo recaídas. Un día intentó agradar de nuevo. Sugirió una cena especial romántica. Valentina aceptó, pero pasó la noche entera pegada a su celular. Alejandro volvió a casa sintiendo la vieja opresión en el pecho.
Se dio cuenta de que no servía de nada remendar algo que nunca había estado entero. A la semana siguiente, su teléfono sonó mientras estaba en la calle trabajando. Era Mateo, un amigo antiguo, de esos que no aparecían en las fotos de los eventos sociales. La voz le llegó directa, sin rodeos. «Me enteré de que andas raro, hermano. Si necesitas hablar, estoy aquí». Alejandro se quedó en silencio por unos segundos. Aquel simple «estoy aquí» pesó más que todas las promesas grandiosas que había escuchado. Cuando colgó, detuvo el carrito en medio de la calle y respiró hondo. El cielo estaba nublado. La gente pasaba apresurada a su alrededor. Por primera vez, sintió que no necesitaba decidir todo en ese instante, pero sabía que algo estaba a punto de suceder, porque en el fondo ya lo había entendido. No era posible reconstruir nada fingiendo. Y fue en ese exacto momento, con las manos todavía sucias y el teléfono guardado en el bolsillo, que supo que el próximo paso no podría ser postergado más. Algo se iba a romper, y ya no había forma de evitarlo. La confrontación no sucedió como Alejandro la imaginó. No fue planeada estratégicamente. No hubo un discurso ensayado frente al espejo. La verdad salió a la luz en una noche común, de esas que no prometen nada especial. Valentina llegó a casa animada, hablando sobre la boda, sobre la lista final de invitados, sobre cuánto aquel día sería inolvidable para la alta sociedad. Alejandro escuchó en absoluto silencio. Cuando ella terminó, se dio cuenta de que él no reaccionaba. Dejó de hablar y lo miró fijamente, impaciente. «Está raro otra vez». Él respiró hondo, no para calmarse, sino para no volver atrás en su decisión. Dijo que necesitaba conversar seriamente. Valentina suspiró con fastidio, se sentó en el sofá y cruzó los brazos. El gesto gritaba prisa y molestia. Alejandro comenzó contando algo simple. Habló del miedo antiguo de ser amado solo por lo que tenía en el banco. Habló de cómo siempre se sintió observado, evaluado, elegido por el paquete completo, nunca por su esencia humana. Valentina puso los ojos en blanco al principio, pero se fue poniendo seria conforme las palabras avanzaban. Entonces, él le contó la verdad. Contó sobre el uniforme, sobre los días empujando el carrito de basura, sobre las miradas de desprecio, sobre el silencio atroz, sobre la forma en que ella se desviaba, se avergonzaba, se alejaba físicamente. Cuando terminó, la sala quedó muda. Valentina se rió. Una risa corta, nerviosa. Dijo que aquello era ridículo, que nadie hace ese tipo de cosas. Después la risa murió en sus labios. Ella se dio cuenta de que él no estaba bromeando. Preguntó si aquello era algún tipo de venganza retorcida. Alejandro respondió que no, que había sido un pedido de ayuda mal formulado, una prueba que se convirtió en un espejo de la realidad. Ella se levantó y comenzó a caminar nerviosa por la sala. Dijo que se sentía engañada, que él la había expuesto, que aquello era una traición imperdonable. Alejandro escuchó todo sin interrumpirla ni una sola vez. Cuando ella terminó de gritar, él dijo apenas una frase. «Yo también me sentí engañado». Valentina intentó justificarse desesperadamente. Habló del choque, de la vergüenza momentánea, de la presión social. Dijo que lo amaba, pero que no era fácil lidiar con una situación así. Alejandro percibió que, por primera vez, ella hablaba más de lo que sentía y menos de lo que aparentaba. No había un pedido de disculpas sincero, no había empatía, había pura defensa. El momento decisivo llegó cuando él preguntó, con la voz baja pero firme, «Si yo fuera solo eso, ¿te hubieras quedado?» Valentina no respondió de inmediato. Buscó palabras inteligentes, buscó versiones mejores de sí misma. El silencio respondió por ella de forma brutal. Alejandro se levantó. No hubo gritos, no hubo acusaciones, solo una decisión inquebrantable. Dijo que no quería ser amado a medias nunca más, que no quería pasar la vida explicándose, que la boda estaba cancelada.
Valentina lloró. Dijo que él estaba tirando todo por la borda, que nadie es perfecto, que él estaba siendo radical e injusto. Alejandro escuchó, sintió el peso de sus palabras, pero no retrocedió ni un milímetro. Por primera vez, no negoció su propio valor como persona. Salió de la mansión esa noche con una mochila simple al hombro. Pasó por la portería, saludó al guardia, entró en el auto común y corriente que mantenía escondido para la prueba. Al encender el motor, sintió algo inesperado: alivio. En los días siguientes, enfrentó consecuencias reales y duras. Comentarios venenosos, juicios sociales, intentos de reconciliación forzada. No fue fácil. Hubo noches de duda y soledad. Pero, incluso en el dolor, había algo nuevo: coherencia. Alejandro no ganó un juego, no probó un punto ante nadie, no salió como un héroe de película, pero atravesó el momento más difícil, haciendo algo que nunca había hecho antes. Se eligió a sí mismo, y eso lo cambió todo para siempre. Meses después, la rutina de Alejandro era otra completamente distinta. No mejor en el sentido grandioso y material, pero sí más honesta. El sonido del despertador ya no venía acompañado de aquella opresión en el pecho. Su casa era más pequeña ahora, más simple, pero silenciosa de una manera que no incomodaba. Había espacio real para respirar. En una mañana común, se detuvo en una pequeña cafetería de barrio. Pidió un café sin prisa, se sentó cerca de la ventana y observó a la gente pasar. Nadie lo reconoció. Nadie lo trató diferente por su apellido. Y por primera vez, eso se sintió como verdadera libertad. La taza caliente entre sus manos, el aroma del café recién hecho, el sonido bajo de conversaciones de fondo, todo era simple, pero increíblemente suficiente. Alejandro todavía trabajaba demasiado, todavía cargaba con algunas inseguridades. La diferencia era que ya no fingía que no existían. Volvió a hablar con Mateo con frecuencia, reaprendió a estar presente sin tener que exhibirse. No necesitaba probar nada a nadie, ni al mundo, ni a sí mismo. Cierto día, al salir de la cafetería, se cruzó con un barrendero empujando un carrito muy parecido al que él había usado. El hombre se detuvo por un instante, ajustándose los guantes de trabajo. Alejandro se acercó espontáneamente y le ofreció ayuda. Empujaron juntos por algunos metros, intercambiaron pocas palabras. Un buenos días sincero, una sonrisa cansada, pero verdadera. Al despedirse, Alejandro siguió caminando y se dio cuenta de algo simple. Él no sentía vergüenza de lo que había sido durante esos días, ni del uniforme, ni de la duda, ni del dolor. Todo formaba parte de la historia que lo había traído hasta ese punto. No había resentimiento cuando pensaba en Valentina, había comprensión. No porque ella hubiera cambiado, sino porque él había dejado de esperar que ella cambiara. A veces, amar también es reconocer los límites, los propios y los del otro. Aquella noche, en su nueva casa, Alejandro abrió el cuaderno antiguo donde anotaba sus pensamientos. Escribió pocas líneas y lo cerró. Miró a su alrededor, apagó la luz y se acostó en silencio. No había euforia. No había promesas grandiosas de felicidad eterna. Había paz. Él no reconstruyó la vida de la forma que había planeado meticulosamente. No cumplió el guión ideal que había imaginado años antes. Pero construyó algo mucho más raro y valioso. Un cotidiano donde no necesitaba esconderse de nadie. Y, en aquel silencio confortable, Alejandro entendió que no había perdido todo. Había perdido apenas lo que nunca fue realmente suyo. La historia de Alejandro no se convirtió en un ejemplo de éxito empresarial ni en un titular inspirador de revista. No hubo aplausos cuando decidió irse. Lo que hubo fue algo más discreto y por eso mismo más difícil. La decisión valiente de dejar de hacerse pequeño para caber en la vida de alguien más.
Él aprendió que el amor no es una prueba, pero tampoco es una tolerancia silenciosa y sufrida. No se trata de quién se queda cuando todo es fácil y lujoso, ni sobre quién se adapta apenas mientras le conviene. El amor se revela en la forma como alguien te mira cuando no tienes nada que ofrecer más allá de tu simple presencia. La prueba que Alejandro creó comenzó como una desconfianza y terminó como un profundo autoconocimiento. Él no descubrió apenas quién era Valentina en aquella situación. Descubrió quién se había permitido ser él por miedo a perderla. ¿Cuántas veces se tragó sus incomodidades pensando que aquello era madurez? ¿Cuántas veces confundió el esfuerzo unilateral con la entrega mutua? El mayor legado no fue el fin del compromiso, sino el inicio de un límite saludable. Alejandro entendió que no necesitaba ser extraordinario para ser digno de amor, que el respeto no puede depender de la apariencia, de la función laboral o del saldo en la cuenta bancaria, y que, cuando alguien te ama de verdad, no te trata como un error temporal que debe ser corregido. Esta experiencia no lo dejó inmune al dolor. Él todavía la extraña a veces. Todavía cuestiona sus decisiones en noches solitarias, pero ahora lo hace sin abandonarse a sí mismo en el proceso. Aprendió a escuchar su propia incomodidad antes de que se convierta en silencio tóxico, a elegirse a sí mismo sin transformar eso en una guerra contra el mundo. No toda historia termina con una reconciliación romántica, algunas terminan con claridad. Y, a veces, la claridad es la forma más honesta de paz que existe. Alejandro siguió adelante sin prometer finales felices de cuento de hadas. Siguió apenas con algo esencial, la certeza inquebrantable de que nunca más aceptaría ser amado a medias. Y eso, por sí solo, ya era una transformación completa y poderosa. Si esta historia te tocó el corazón de alguna forma, deja tu me gusta aquí abajo. Esto muestra que este tipo de historia tiene sentido para ti y ayuda muchísimo al canal a continuar creando. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo hoy? Yo leo todos los comentarios y me aseguro de responder a quien se toma un tiempo para escribir. Y si tú crees en el poder de las historias reales, humanas y transformadoras, suscríbete al canal para no perderte las próximas. No te vayas todavía. Elige una de las historias que están apareciendo en la pantalla ahora mismo y continúa conmigo en el próximo video.